Los científicos están asustados porque las infecciones de transmisión sexual se han incrementado entre los jóvenes. ¿Cuáles son los factores que han incidido para que haya habido este incremento? Pues el uso de preservativos se ha relajado mucho en los últimos años. Es importante insistir en el uso adecuado del mismo. Aparte de esto, por ejemplo, las aplicaciones de geolocalización a través de las cuales las personas tienen encuentros sexuales, a veces pues con múltiples personas distintas o con capacidad de poder acceder a mucha gente en poco tiempo, pues también incrementan mucho, ¿no? el riesgo de los contactos. En los últimos años se ha visto un incremento de un consumo sexualizado de drogas en un contexto no sexual, especialmente en el colectivo de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, que se conoce como el chemsex, que también está detrás probablemente de este incremento, ¿no? Aparte tenemos otras herramientas que previenen, por ejemplo, la infección por el VIH, como pueda ser la profilaxis preexposición al VIH, y eso haga que la gente tenga menos miedo a la infección por VIH y por tanto quizá tenga prácticas que puedan ser menos seguras. Si hablamos de cifras y de este aumento de la clamidia, de la gonorrea y de la sífilis, ¿de qué cifras estamos hablando? Y estas infecciones de transmisión sexual, aunque se han incrementado en prácticamente todas las edades, sí que es llamativo el incremento a edades más tempranas, especialmente en menores de 35 años en ambos sexos. Por ejemplo, la infección gonocócica se ha incrementado desde el año 2021 hasta el año 2023 en un 42,6% según el último boletín epidemiológico de España, ¿no? Del Ministerio. Es algo inferior en la sífilis, pero también incrementa en torno a un 25%, y en la clamidiasis también. Son infecciones de transmisión sexual bacterianas, con lo cual la importancia de estas infecciones es diagnosticarla precozmente y tratarla, porque con un tratamiento antibiótico adecuado pues son infecciones que se curan, ¿no? Este tipo de enfermedades tienen unos síntomas. ¿Cuáles son? A nivel genital suelen producir más síntomas, pero por ejemplo en localizaciones extragenitales, como puedan ser a nivel de faringe o a nivel rectal, estas infecciones de transmisión sexual son muchas veces asintomáticas y por tanto es importante informar de la necesidad de cribarse aquellas personas que hayan podido tener alguna práctica sexual desprotegida y que es idóneo hacer ese diagnóstico precoz para evitar problemas a largo plazo y la transmisión de estas infecciones. ¿Qué tipo de pruebas se pueden realizar para averiguar si una persona tiene algún tipo de estas infecciones? Las pruebas que se pueden realizar son sobre todo de sangre, por ejemplo para el VIH o las hepatitis virales o para la sífilis, y también son pruebas de detección mediante PCR. Se pueden hacer exudado a nivel de la garganta o a nivel cérvico-vaginal, o incluso se pueden extraer muestras de orina que pueden dar un poco datos indirectos a nivel del tracto genital masculino, o también un exudado rectal. ¿Cuáles son las formas de transmisión sexual? ¿Solamente las relaciones sexuales? No solamente, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales vaginales o anales con penetración, sino que también, por ejemplo, por el sexo oral se pueden transmitir. Y es importante que si se hace uso de juguetes sexuales, por ejemplo, pues se higienicen de manera adecuada, se utilicen también con preservativo, etcétera, porque el hecho de utilizar un juguete sexual y que posteriormente lo utilice otra persona también puede hacer que se puedan transmitir determinadas infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. ¿Hay alguna manera de prevenir estas infecciones? El uso de preservativo, el uso de lubricantes. También hay que valorar las vacunaciones preventivas, como por ejemplo de la hepatitis A, del virus del papiloma humano. Y también hay otras herramientas farmacológicas preventivas, por ejemplo para la infección por el VIH, como pueden ser la profilaxis posexposición o la profilaxis preexposición, si se tienen prácticas sexuales desprotegidas que conlleven un riesgo de transmisión de la infección por el VIH, que la población es importante que conozca y que utilice el recurso en caso de ser necesario.